¿De derrota en victoria? No. ¿De derrota en derrota? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En victoria. De victoria en victoria. Y empezamos la semana pasada a hablar de esa epístola de Filipenses. Yo la había titulado Una carta entrañable, ¿cierto? Y era la carta que escribe Pablo a los Efesios, a los Filipenses, perdón, a la ciudad de Filipo. Pablo había comenzado, había contado esa obra en la ciudad de Filipo hacía años atrás junto al río, ¿se acuerda? Que conté la historia. Y cuando Pablo le está escribiendo a esta iglesia de Filipo, la recuerda con gratitud, la recuerda con gozo. ¿Por qué? Porque era gente activa en el Evangelio, era gente de una búsqueda intensa de la presencia del Espíritu Santo, cosas estaban sucediendo. Y Pablo les comenta este verso que yo compartí la semana pasada, el que comenzó la buena obra en ustedes, es decir, el Espíritu Santo la perfeccione. ¿Por qué? Porque ellos seguían anhelando el Espíritu Santo. Decía que no era un texto para todos los cristianos, era un texto para aquellos que buscan más de Dios, que quieren más de su voluntad, que quieren agradar a Dios, y a ellos el Espíritu Santo los va perfeccionando. A los del montón, a los que miran, a los que un día están tibios, a los que un día están abajo, otro día están abajo, a esos el Espíritu Santo no los puede perfeccionar. Perfecciona a los que quieren ir más, a dar un paso más, ¿verdad? De eso hablábamos. Y le recordaba yo que Pablo les habla con gozo y dice que estaba orando por ellos y tenía dos peticiones. Que abundaran en amor, primero dice, en todo conocimiento verdadero, y que abundaran en todo discernimiento. Y les hablaba yo que discernir es distinguir una cosa de la otra. Y cuando hablamos del conocimiento es aquello que es grato y que tiene que ver con Dios, de todo el conocimiento verdadero. Porque cuando uno conoce qué hay detrás de las cosas, cómo se mueve el mundo espiritual, empiezas a ver la vida diferente. Cuando tú sabes que no es el problema en el trabajo, es todo lo que hay detrás de esa persona que quizás es un ogro en el trabajo, es una persona malediciosa, tantas cosas. Y si tú le preguntas a Dios, Señor, ¿cómo ves tú a este hombre? ¿Cómo ves tú a este jefe? ¿Qué está sucediendo? Posiblemente te dirá qué es lo que hay detrás de esa persona en el mundo espiritual, sus problemas, sus angustias, quizás sus frustraciones. Y podrás ayudarlo, porque lo verás como Jesús lo ve. Pero si lo vemos como lo vemos nosotros, pues a veces las cosas no funcionan. Y dice Pablo que estaba orando que el discernimiento creciera en ellos, abundara en ellos, para que pudieran discernir lo que agradaba y no agradaba a Dios. Porque si hacemos lo que agrada a Dios y tenemos el conocimiento de ese mundo espiritual, dice, para que ustedes puedan escoger lo bueno, ¿recuerda? ¿O qué decía? Escoger lo mejor. Dígale que está a su lado, lo bueno no, lo mejor. Lo mejor. Lo bueno no es para los hijos de Dios, lo mejor es lo que viene de Dios. ¿Ok? Y hablaba de eso, de escoger lo mejor. Entonces esta carta, que a todos nos gustaría recibir como creyentes, hablaba yo, de alguien como ese hombre de Dios que la escribió como Pablo, como ese varón de Dios, que encima la escribe desde la cárcel de Roma, encarcelado, y que te escribiría eso, y al hacerlo, dice que el mismo Pablo estaba contento, gozoso, porque supiera que tu vida está progresando en el Señor, que está siendo transformada, que es fructífera, que cada día te fortaleces en el Señor. A pesar de las dificultades que estaban viviendo los filipenses o los que estaban en Filipo, eran un modelo de vida para tantas otras personas, eran un modelo de iglesia. ¿Se imagina? Que Pablo nos escribiera así, vosotros, iglesia de los Realejos, sois un modelo de iglesia, porque estáis siempre ahí, pujantes, activos en el Evangelio, han intentado cerrar locales, han intentado amenazar, han hecho lo otro, pero siguen creciendo, siguen en fe, siguen adelante. ¿Se imaginan una carta así, verdad? ¡Qué bueno! Yo decía que no les escriba la carta a los de Gálatas, que lo llamó insensato, nosotros la de Filipo. Dile que está a tu lado, tú como Filipo. Tú como Filipo. Qué bueno. Y la carta se caracteriza por el gozo. Es la palabra que más se repite en esta epístola, es el gozo. Que lo diga alguien desde una cárcel romana, acusado injustamente, criticado, azotado y tantas cosas, y dice que Pablo les habla del gozo, del gozo. Hay que gozarnos en el Señor siempre. El verso 12, a donde vamos hoy, nos habíamos quedado en el 11 la semana pasada, dice, y quiero que sepáis, hermanos, que las circunstancias en que me he visto han redundado en el mayor progreso del Evangelio. Es decir, que eran circunstancias duras, circunstancias difíciles las que había pasado Pablo. Había sido azotado, había sido injustamente
denunciado, había llegado a la ciudad de Roma, había pasado por frío, por esas cárceles, había sido traicionado por amigos íntimos, incluso amigos del Evangelio, había sido herido, y dice que todas esas circunstancias, incluso había pasado por un naufragio, había pasado tantas cosas, y dice, todas esas circunstancias lo llevó a él ¿a qué? O a lo que nos lleva a todas las personas cuando pasamos por circunstancias así. Dice, han producido en mí queja, amargura, desánimo, que me enfríe en el Señor, que me encierre en mí mismo, que me sienta dolido, depresivo, que pase de todo el mundo, que no quiera saber de nada, porque ha sido tanto lo que he vivido. Eso es lo lógico, lo humano y lo natural, ¿verdad? Las personas heridas se cierran en sí mismos, se desaniman. ¿Cuántas veces alguien pasa por una dificultad y tú cómo estás? El Señor, yo me estoy enfriando. ¿Y por qué? Porque me pasó esto, me pasó lo otro. Eso es lo que dice Pablo, ¿o sí? ¿Lo dice o no lo dice? Lo acabamos de leer. Es cierto que eso es lo que produce en personas que no entienden, que no conocen al Espíritu Santo. Y cuando pasan un momento adverso, un momento de dificultad, si el Espíritu Santo no está, si la presencia de Dios no es real en ti, te vas a frustrar, te vas a poner depresivo, te vas a desanimar, te vas a poner melancólico, van a poner miles de cosas. Pero eso no es lo que está diciendo Pablo, que había pasado tantas circunstancias adversas. Él dice, todo eso en mí han producido el mayor progreso del Evangelio, dice Pablo. Y Pablo había estado compartiendo la palabra de Dios por Medio Oriente Medio, por toda la actual Turquía, por partes de Grecia, por Macedonia, por tantos sitios. Y él dice, pero todo esto que he vivido últimamente, todas estas, parece que desgracia tras desgracia y ofensa tras ofensa, y todo esto, dice, ha repercutido en el mayor progreso del Evangelio. Eso es lo que está diciendo él. Han producido, dice, afianzarme testimonios poderosos, que otros se animen al conocer mi condición, que crezca la fe de otros, que dejen las tibiezas otros, porque ven mi condición y como yo sigo adelante, soy inspiración para otros creyentes, dice, porque está hablando de los creyentes. Los creyentes de Roma se habían enterado de lo que estaba sucediendo con Pablo y la iglesia estaba siendo semi-perseguida y dice, yo a pesar de todo sigo para adelante, y entonces ellos se están levantando y están siguiendo para adelante y están compartiendo el Evangelio. Entonces toda esta situación adversa que estoy viviendo ha sido para que el Evangelio crezca y siga adelante. Qué bueno es, ¿verdad? Diría que está a tu lado, qué bueno las situaciones difíciles. Qué bueno. Verso 13. Dice Pablo, de tal manera que mis prisiones por la causa de Cristo se han hecho notorias en toda la guardia pretoriana y a todos los demás. Es decir, Dios quería entrar en la corte, en el senado del gran imperio romano de la época, quería filtrarse. ¿Y cómo iba a hacerlo? Pues saben que Dios es un buen estratega, ¿verdad? Como lo hizo con José. ¿Se acuerda cómo José se posiciona en la corte de Faraón? Es vendido por sus hermanos, va a la cárcel, lo denuncian falsamente, pasa esto, pasa lo otro, lo venden como esclavo, todo lo que pasó porque Dios cogió la vida de José y a través de eso lo posicionó en la corte de Faraón, siendo mano derecha de Faraón y haciendo que el pueblo de Israel o el pueblo de Dios tomara ventaja, ¿cierto? Lo vemos con Esther, la posiciona en la corte real. Lo vemos con Daniel, hablaba el domingo pasado de Daniel. Daniel, a pesar de que fue, ¿se acuerda? Castrado, llevado en cautiverio, todo lo que vivió. ¿Qué hizo Dios? Aprovechó y lo posicionó en la corte del mayor imperio de la época, el imperio medo-persa. Y ahora está Pablo aquí, que tiene que vivir todo lo que tiene que vivir, porque Dios quiere colocarlo en el medio de la capital del mundo de la época. Y entonces ahí está, irrumpe en Roma el Señor Jesucristo, la capital del imperio. ¿Y sobre quién lo hace? Sobre alguien que tiene tanta fe, tanta confianza y tanta disposición y obediencia a Dios, que él entiende que una desgracia es para algo bueno. Él entiende que cuando todo el mundo dice hemos vencido, lo hemos encarcelado, al final lo sacamos de las calles para que no predique más el Evangelio. Tenía muchos enemigos Pablo. Y cuando los enemigos se reían, al final lo conseguimos, ahí lo mandamos, que se pudra en la cárcel, sí, que se pudra. Él dice, de podrirme nada. Me sacaron el billete gratis para Roma. ¿Tú sabes lo que costaba un billete para Roma? Aunque tuvo que ir en unas galeras, en un barco en la parte baja, ¿verdad? No fue en primera clase, pero fue gratis. Y él todo eso lo aprovechaba para saber
Que había algo en Cristo, que había una confianza en Cristo. Y por eso dice el apóstol, la guardia pretoriana, es decir, la guardia del mismo emperador, había conocido el mensaje del Evangelio. En otras de las cartas dice, aquí las familias de los que están, creo que dice algo así la carta, los que están en la casa de César, habían recibido el Evangelio por el impacto de Pablo. Mientras otros se pueden quejar ante una calamidad, ante una desgracia, el que cree en Dios, en el que confía en Dios, el que ha obedecido a Dios, ve en todas esas cosas la oportunidad del siglo. Por eso dice, mira que he hecho cosas en el Evangelio, pero esta es la mayor oportunidad que he tenido. ¿Por qué? Porque cuanto más parece que te van a escachar, el que se agarra a Cristo dice, más te exalta a Cristo. ¿Lo crees o no lo crees? Depende cómo tomas las cosas. Ahí están los enemigos, creyendo que lo habían derrotado. Pero Pablo enseñó esa enseñanza y ese texto que puse yo hoy, de victoria en victoria. ¿Sabe? Eso lo escribe Pablo desde la cárcel. Y él estaba encadenado. Y él dice, yo voy de victoria, dígale que está a su lado, en victoria. Ese es el creyente. El creyente que entiende el Evangelio no va de derrota en victoria. No como está hoy, es que me echaron del trabajo, es que hoy estoy medio fastidiado. ¿Va de dónde? Dígale que está a su lado, de victoria en victoria. Si te echaron del trabajo por hacer la voluntad de Dios, serás que Dios tiene algo grande para ti, algo mejor para ti. Y como ibas a estar toda la vida en ese trabajo y no ibas a progresar, Dios dice, te saco de aquí y te quiero algo mejor para ti. Pero si tú lo ves como una desgracia, como una calamidad, como algo, ay, ahora acabo con mi vida, ay, ay, entonces ya vas de derrota en derrota. ¿Dónde está la diferencia? ¿Dónde está la diferencia? Dile que está a tu lado, en ti está la diferencia, en ti está la diferencia. En ti está la diferencia. Donde unos ven un fracaso, una derrota, otros ven la oportunidad del siglo. Y me estoy acordando ahora de esos dos comerciales de una empresa de zapatos que mandan desde Londres a África y se vayan a inspeccionar el terreno, que queremos montar sucursales en África de zapatos. Y llega el primero y uno lo mandaron a una zona del país y otro a otra, y el primero manda reportes a Londres, aquí no vale la pena, aquí la gente no usa zapatos, están todos descalzos, tienen unos muñones, nunca han usado zapatos, no vengan aquí, esto va a ser un fracaso, aquí nadie compra zapatos, así que mejor retírenme, mándenme el pasaje que vuelvo otra vez para allá, porque aquí, estos son indígenas todos, nadie usa zapatos. El otro manda al mismo tiempo, en el mismo país, el otro reportaje, nos vamos a hacer de oro, manden zapatos, aquí nadie tiene zapatos, manden zapatos, vamos a dar en el clavo, cuando descubran los zapatos, lo cómodo que son los zapatos, esto va a ser el negocio del siglo. ¿Cuál fue la diferencia? La visión. ¿En Cristo o sin Cristo? Siempre la diferencia tenemos nosotros. Ahí está. Por eso él escribe, y voy de victoria en victoria. Y cuando otro decía, ay, qué fracaso. No, la detención no es un fracaso. Esto va a repercutir para bien, creo en Dios, y así ocurrió. Se convierte en lo mejor que te ha pasado. Fíjese, ¿saben quién fue Thomas Edison? Entre los descubrimientos que hizo no fue la bombilla antigua, estas no, con filamentos. Habían trabajando muchos científicos en filamentos y encendían los filamentos, las bombillas, y no había un material, siempre que lo encendían, a la media hora se fundían, a las 2 horas se calentaban. Y dice que Edison probó cientos y cientos de filamentos, estuvo años trabajando en la bombilla que no se fundiera. Dice que por lo menos habían, en filamentos de fibra, probó más de 6.000 con fibras vegetales, aparte de los que probaba y probaba y probaba, y al final encontró el filamento que duraba no sé cuántas horas encendida. Y cuando lo entrevistaron, al parecer le dijeron, uy, ¿cuánto le costó? ¿Cuánto fracaso? Más de 1.000 intentos, dijeron, ¿cuánto fracaso? Y él dice, ¿fracaso? Ni uno solo. Ya sé 1.000 maneras de no hacerlo. He aprendido a saber 1.000 maneras de no hacerlo. No fue un fracaso. Ha sido lo que me ha llevado a descubrir lo que sé hoy. Entonces, todo depende de cómo me hago las cosas. Contra eso todo, la perseverancia. Dice el verso 14, y que la mayoría de los hermanos, confiando en el Señor por causa de mis prisiones,
tienen mucho más valor para hablar la palabra de Dios sin temor. Pablo estaba sentando precedentes. Si con todo lo que él había pasado, él se mantenía firme, él estaba lleno de gozo, lleno de nueva fuerza, el Espíritu Santo estaba sobre su vida, la gente lo estaba escuchando por todo aquello, los hermanos que estaban en Roma, que no estaban pasando situaciones tan difíciles como la de él, dice, hombre, a mí fue que mi marido me dejó porque me hice creyente. A mí fue que me quitaron la casa por ser creyente. A mí fue que me echaron del trabajo por ser creyente. ¿Qué era lo que estaba sucediendo? Cuando vieron lo que había pasado Pablo, dice, wow, eso no es nada comparado con Pablo, y Pablo sigue para adelante. Da gusto verlo, puede ir a visitar a la cárcel, siempre tiene una palabra de ánimo, de gozo, está escribiendo. Eso era maravilloso. Dice que sentó precedente para que la iglesia en Roma se levantara con el modelo del mismo Pablo. Tomó valor y firmeza. Entonces, tenemos que ser modelos, tenemos que ser ejemplos, especialmente si está pasando una situación difícil. Porque las buenas todo el mundo es bueno, todo el mundo sonríe, pero sonríe cuando vas al médico y te dice, mira, principio de cáncer, se te cae el mundo encima. ¿Por qué? ¿Porque no tienes un Dios poderoso? Es duro. Claro, es que si me dicen que tengo un tumor maligno, ya se me va a caer el mundo encima. Porque no conoces a Pablo, porque no conoces el mensaje. Versos 15 a 17. Algunos a la verdad, dice Pablo, predican a Cristo aún por envidia y rivalidad, pero también otros lo hacen por buena voluntad. Estos lo hacen por amor, sabiendo que he sido designado para la defensa del Evangelio. Aquellos proclaman a Cristo por ambición personal, no con sinceridad, pensando causarme angustia en mis prisiones. Porque fíjese, había quien quería fastidiar a Pablo, quería dañarlo, querían que sufriera. Y entonces cuando Pablo predicaba la palabra, aquellos que recibían de Pablo y salían de la cárcel, los que estaban fuera le empezaban a comer el coco. Pablo es un sinvergüenza, no hagas caso a Pablo. Pablo es un falso profeta. Pablo, lo que quiere es tu dinero. Pablo si fuera de Dios no estaría en la cárcel. Pablo, si fuera de Dios no le pasaría esto. Dios no está con él. Y convencían a la gente para llevarlos a su iglesia. Porque había gente levantando imperios personales. Y empezaban a hablar de Pablo. Y los convencían de que Pablo era un sinvergüenza, muchos de ellos. Hoy lo vemos en Facebook. ¿Usted abre Facebook alguna vez? ¿Usted sabe cuánta basura hay sobre los hombres de Dios en Facebook? ¿Usted sabe a veces cuando los creyentes caemos en ese juego, en ese círculo de decir, sí, aquel es un sinvergüenza, y aquel no sé qué, y aquel no se meta en eso? Usted sabe que yo desde aquí le predico, no se meta en esos círculos, porque acaba mal, porque muchos son como Pablo y otros lo están criticando por ser como Pablo. Y si entramos en eso, corremos en esa corriente de que Dios cierre la bendición sobre nosotros. Entonces no se junte, no escuche, no se una a la crítica, a la murmuración contra los hermanos. La Biblia es clara en cuanto a eso. Si tú tienes a alguien contra algo, contra algún hermano, vete y habla con él. Dile, fulanito, no me gustó tu actitud, no me gustó aquello. No hables con terceros. Dice la palabra de Dios, dice, aún tu hermano te avergüenza ir o no te hace caso. Para eso están los pastores, los que ministran en la iglesia. Llámenlo al orden, hablen juntos, solucionen las cosas. Eso dice la palabra de Dios. ¿Lo dice o no lo dice? Pero no es lo que estaba sucediendo con Pablo. Estaba sucediendo todo lo contrario. Dice el verso 18. Entonces, ¿qué? Dice Pablo, que de todas maneras, ya sea fingidamente o en verdad, Cristo es proclamado, y en esto me regocijo, sí, y me regocijaré. Hasta Pablo ve en la crítica que le hacían a él algo productivo. Él diría, están diciendo barbaridades de mí, me están diciendo otros. Donde otros se ofenden cuando lo critican, donde otros dicen, ¿y qué se ha creído? Lo mato, me tiene aburrido, siempre está diciendo que yo me voy a defender, no aguanto más, es que si lo agarro. Otros se ofenden. Hay quien no puede dormir de noche. No puedo dormir porque están diciendo de mí, porque están diciendo de mis hijos, porque están diciendo del padre. Vea la carta de Filipenses. Este hombre de Dios lo estaban poniendo barbaridades por los suelos. Y él que dice, me regocijo. Y vuelve a decir, me regocijo y me regocijaré. Porque el nombre de Jesús es predicado.
Porque esto está haciendo que los otros que saben que me están diciendo barbaridades y cosas que no son, y yo sigo en el gozo, no me pueden bajar de mi gozo, no me pueden bajar de hacer lo que he hecho siempre, no pueden quitarme el gozo de mi salvación, no pueden quitar la paz que hay en mi interior, no pueden quitar el amor que recibo por Cristo, aún por ellos. Y entonces los otros hermanos veían esa actitud y decían, de hecho, si de ti se lo dijeron que era feo, vamos para adelante, vamos a seguir el ejemplo de Pablo. Y se afirmaban. A veces prestamos tanta atención a tantas cosas. Preste la atención a lo que dice Jesús de usted, solamente a eso. Porque las opiniones de la gente cambian. Hoy te pueden decir, oh, qué buen pastor, qué buen, qué maravilloso. Y mañana te pueden decir, sí, vergüenza, mucha falmeja. Ni se crezca cuando dicen qué hermoso es, ni se frustre cuando digan qué feo eres. Olvídese. ¿Qué dice Dios de usted? Es lo importante. Y usted sabe lo que dice Dios de usted si hace las cosas bien, ¿verdad? Si desea agradarle. Eso es lo que está diciendo Pablo. Y entonces me sorprende porque él dice, me regocijo y me regocijaré. Lo hacen para fastidiarme, para que yo me sienta mal, pero yo me gozo porque Cristo es proclamado. Yo me imagino Pablo, pero qué feliz me siento. Pablo, ¿saben qué está diciendo? Pero qué feliz me siento. Porque Cristo es proclamado y el Evangelio sigue adelante el Evangelio. Eso era lo importante. Dice ese verso 19, porque sé que esto resultará en mi liberación mediante vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo. Es decir, que Pablo, escribiéndole a los filipenses, él se olvida de todo lo que está diciendo, que todo lo que está sucediendo, y él dice, yo me centro en la oración. Eso es lo que importa, la relación con Dios y en la provisión del Espíritu Santo. Oración, provisión del Espíritu Santo. ¿Qué hemos estado hablando toda esta semana? Oración, comunicación con Dios, provisión del Espíritu Santo. Anhelar al Espíritu Santo. Yo me centro en lo que me tengo que centrar. No me estoy centrando en qué me dice fulanito, en qué está sucediendo. No estoy esperando, me van a declarar inocente, me van a declarar culpable. Ahora pusieron más testigos falsos contra mí y no me estoy preocupando en toda la historia. Yo me centro en la oración y en la provisión del Espíritu Santo. Y eso le dice a los filipenses. Céntrense en eso, céntrense en eso. Dile que está a tu lado, céntrate en eso. Céntrate en eso, en la comunicación con Dios, la comunión con Dios y en el poder del Espíritu Santo. Céntrate, díselo. Céntrate, espabila, céntrate. No hagas caso a más nada que a ello. Eso es lo que te da dirección diaria. Mire, veo tanta gente que corre para un lado, que corre para el otro para buscar el pan de cada día, luchando por resolver conflictos personales, conflictos de familia, conflictos por aquí, corren para allá, no saben qué hacer, no saben qué decisión tomar. Y la palabra da la solución. Pero es que lo dice la palabra. ¿Lo dice o no lo dice? Y usted la sabe, ¿no? ¿La sabe o no la sabe? Es tan sencillo que nos cuesta. Nos creemos, nos complicamos. La palabra dice que la solución es que tengas una búsqueda personal, genuina, diaria. Un tiempo en su presencia te va a guiar al resto del día. Cada día. Si no, olvídate. Ole, 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 ole. Que ore, le estoy diciendo en coreano. Que ore, dile que está a tu lado, que ore, busca a Dios, díselo, busca a Dios. Esa es la solución, un deseo ferviente de Él. Y luego irás a trabajar, no te vas a quedar encerrado en tu casa orando. Y luego afrontarás conflictos, pero tendrás la dirección de Dios, el Espíritu Santo de Dios. Y no te van a sacar de tus casillas, porque tu casilla es Cristo Jesús. Esas son tus casillas, Cristo Jesús. Gloria a Dios, Cristo Jesús. Y tenemos que determinar, de verdad, hermano, tenemos que determinar seguir su voz. Tener una disciplina personal, cada uno de nosotros, para que no prevalezca la carne frente al espíritu, porque es una lucha diaria. La carne te dice esto y el espíritu te dice esto. Como el espíritu lo dice más light, más con ese susurro del espíritu, ¿qué hacemos? Acostumbrado al agresivo, la carne. Pero tenemos que prevalecer el espíritu frente a la carne. La razón humana no se puede poner a la razón de Cristo, al mensaje de Cristo. No se puede poner tu voluntad a la de Jesús, por eso nos va mal, por eso no funcionan las cosas. Es una lucha y es una lucha diaria. Es la circunstancia, la adversidad y es lo que hay en tu interior. Es Pablo pasando lo que está pasando y él dice, yo voy de victoria en victoria. ¿Cómo va a ser eso, Pablo? ¿Te van a cortar la cabeza? No, yo voy de victoria en victoria. ¿De usted de qué va?
De victoria en victoria. ¿Lo cree? Vívalo, vívalo. Verso 20. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, sino que con toda confianza, aún ahora como siempre, Cristo será exaltado en mi cuerpo, ya sea por vida o por muerte. Y habla de ese anhelo y esperanza. Él está diciendo, al fin todo va a ser para bien, con toda confianza, ahora y siempre. Lo importante que dice él, que Cristo en mi cuerpo va a ser exaltado. Ojo con el cuerpo. Tu cuerpo pertenece a Dios. Tienes que saber lo que haces con tu cuerpo, porque no es tuyo. ¿A quién es el cuerpo? Diga, de Dios. ¿De quién es el cuerpo? Es la vasija del Espíritu Santo en nuestro paso por la tierra. Ese es el cuerpo. ¿Qué va a hacer con su vasija? ¿A usted le gustaría que le regalaran un regalo, un Rolex, un reloj Rolex guapo dentro, en un paquete todo sucio, mal atado, con caca de cochino encima y tal? Y usted dice, uy, no tengo ganas de abrir el regalo, ¿no? O le entran ganas de abrir el regalo. Y te dicen, pero hay un Rolex dentro. Y yo, pues a ver quién lo abre, pues yo no pienso mancharme. Ese es el cuerpo. Es cierto que lo valioso está dentro, pero no lo empaquetes en un chiquero. Ojo. Pablo lo tenía claro. Sea que me ponen en libertad o me condenan a muerte, en todo Cristo es exaltado. Si sigo vivo, voy a seguir proclamando el mensaje del Evangelio. Y si muero, voy a morir proclamando el mensaje del Evangelio. Y la sangre mártir correrá por Roma. Él pensaría, lo tenía más claro que el agua. Verso 21. Pues para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. El vivir es Cristo. El vivir no era una nómina. El vivir no era un buen hogar. El vivir no era una buena posición social. El vivir no era estar exento de problemas, ni siquiera estar fuera de enfermedades. Eso no era el vivir. Él dice, para mí el vivir es Cristo. No es lo que yo quiero o dejo de querer. No es como yo me siento o me dejo de sentir. No es lo que el otro piensa o deja de pensar. Ni siquiera es lo que pienso yo. Para mí el vivir es Cristo. Eso dice Pablo desde la cárcel. Eso dice Pablo. Para mí el vivir es Cristo y el morir es... Hay gente que teme la muerte si no conoce a Cristo. El morir es... No lo digo bien. Diga ganancia, con ganas, ganancia. Así, con ganas, ganancia. El morir es ganancia. Versos 22 a 26. Pues si el vivir en la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, pues de ambos lados me siento apremiado. Teniendo el deseo de partir y estar con Cristo, pues eso es mucho mejor. Y sin embargo, continuar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Y convencido de esto, sé que permaneceré y continuaré con todos vosotros para vuestro progreso y gozo en la fe, para que vuestra profunda satisfacción por mí abunde en Cristo Jesús a causa de mi visita otra vez a vosotros. Pablo lo tenía tan claro que él escoge vivir o morir. Él sabe que no depende del juez que vaya a dictar una sentencia. No depende de ningún poder romano. ¿De quién depende? Y es como el cualquiera que dice, te van a condenar seguro, te van a condenar seguro, te van a cortar la cabeza, te van a poner una cruz como a tu Señor. Y dice, si yo los cojo, sí. Y él está en ese dilema. Dice, si es por mí, ya habían pasado años en el Evangelio y había sembrado tantas, si es por mí, me voy ya, porque me es mejor. Tengo unas ganas increíbles de ver a Cristo, decía Pablo. La última vez que lo vi fue camino de Damasco. Después me visitó aquella vez en el barco, en el naufragio. Pero ya hace años, yo tengo ganas de verlo ya. Tantos años en esta labor, yo si es por mí me voy. Pero por amor a ustedes, dice Pablo, como yo sé que voy a ser más efectivo aquí ahora, me voy a quedar.
¿Usted sabe qué grado de profundidad en el espíritu de este hombre para saber que él puede controlar su muerte y su vida a través del Espíritu Santo? Él entendió lo que sucedió con Jesús. Primero, tiene el deseo de partir y estar con Cristo. Dice que es lo mejor. Pero él permanece vivo por amor a los filipenses. Acuérdense que era la carta entrañable, ¿verdad? Y por el avance de la fe. Y entonces se me voy a quedar con vosotros, aunque le esté pasando mal aquí, encarcelado, pero voy a ser útil para ustedes, porque os puedo escribir, os puedo aconsejar, os puedo valorar, os pueden ser ejemplos, y encima de todo ello voy a estar intercediendo por ustedes, porque él sabía que la oración de Pablo era poderosa. ¿Sabe que su oración es poderosa? ¿Usted no sabe qué hacer en el reino? Empieza intercediendo. Porque si usted no empieza intercediendo, no va a llegar a nada en la vida. Porque si tú no crees en el poder de la oración, ay, eso que no vas a llegar a ningún sitio. Entonces todo creyente tiene que empezar su don, su ministerio en la intercesión, orando por el que tiene a su lado. Mira que tiene a su lado, míralo. Con fe, para que Dios haga grandes cosas en el que tiene a su lado. Y eso es lo que está pensando y entendiendo Pablo perfectamente. Y entonces dice, elijo quedarme. Eso es entender las palabras cuando apresaron a Jesús. Cuando fueron a apresar a Jesús, cuando Él se presenta delante de Pilato, dice, te hemos detenido. Y dice, ustedes no me han detenido, ustedes no pueden detenerme. Yo me entrego por amor. Pilato le dijo, tú eres rey y tal. Sí, yo soy rey. ¿Yo rey de qué? Mi reino es de este mundo. Pues si fuera de este mundo, yo mando ahora 9 legiones, es decir, 90.000 soldados y acaban con todo esto. No lo voy a hacer, porque me estoy entregando por amor. Tu vida y tu muerte, cuando eres creyente, no depende de nadie. ¿De quién depende? Fíjate que Pablo más adelante, él sí entiende ya, más adelante en otras epístolas, dice, he acabado la buena batalla. He terminado mi carrera, ahora sí. Ahora sí. Lo tenía claro. No es que uno se va, el creyente se va cuando dices tú sabes de Dios que Dios te va a decir, mira, te quedan 2 días, vete despidiéndote. Tú qué bueno, al final me encuentro con mi Cristo. Y te despides. No es una frustración, no es un desastre, no. Claro que piensas en lo que quedan atrás y dices, bueno, pero tranquilo, si creen, si viven, nos vamos a ver en breve. Eso es la muerte, el encuentro con Cristo. Pablo lo tenía tan claro que al final dice, bueno, Señor, al final Jesús le dijo, ya Pablo. Y entonces él escribe, he acabado la carrera, la corona me está comenzada, y se empieza a despedir en sus cartas, creo que es la de Timoteo, su gran amigo. Hasta eso, mis hermanos, tener la confianza que todo está bajo el control de Dios. Cuando llegas a ese punto de la dependencia del Espíritu Santo, y entonces Jesús dijo, ustedes no, yo me rindo, yo me entrego por amor a las personas. Yo dejo de hacer mi voluntad por una voluntad superior que es la del Padre. Y por voluntad del Padre me van a crucificar. Pero no se crean ustedes que pueden conmigo. Yo me entrego. Por amor. Eso es lo que nos falta muchas veces. Por eso no llegamos a más en la vida. Cristiana me refiero. Porque nos amamos tanto a nosotros que no estamos dispuestos a sacrificarnos por amor. Y sacrificarte es decir, yo voy a buscar todos los días a Dios en oración. Es un sacrificio. Porque tú tienes que trabajar. Pero pero aparte voy a dedicar mi tiempo a interceder por otros necesitados. Porque los amo. Voy a hacerlo por ellos. Aunque no lo hagas por ti. Porque Dios te va a bendecir. Pero empezar a ver la vida diferente. No pensar tu vida tal. Y por eso cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias adversas, uno ver como Pablo. Para mí el vivir es Cristo. El vivir no es que vas a correr porque el banco te va a echar de la casa, porque no tienes que pagar la hipoteca, y poner el grito en el cielo. Eso no es vivir. El vivir es Cristo. Y el morir es. Pero no nos entra en la cabeza. Somos tan egoístas que no nos entra. Pensamos en nosotros. Pero dice, mira, ya no lo voy a hacer por mí. Lo voy a hacer por el vecino de abajo que todos los días le zurra a la mujer. Me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a orar por el vecino de abajo porque le zurra a la mujer y eso no es vida, que te conozcan a ti. Y entonces cuando ya piensas en otro por encima de ti, porque tú es mejor estar cómodo a las 5 de la mañana acostado, ¿no? Y más si estuviste en Facebook hasta las 4. Porque esa es otra. Es que yo no me puedo levantar, pastor. No, el problema no es que no te puedes levantar. El problema es que te pegas hasta las 12 viendo tonterías en la tele. Ese es el problema. Pues si te acostaras a las 10, te levantas. ¿O no?
Pero entonces ya tú determinaste la noche anterior que no te ibas a levantar, escogiste eso. Y después dices que yo no puedo. No quieres. Has escogido quedarte hasta las 12 de la noche, mío tontería. Entonces no te vas a levantar. ¿Entiendes la diferencia? Pero si tú piensas en el vecino de abajo, o en el jefe del trabajo, o en aquel que es un amargado de la vida que te quiere amargar a ti la asistencia, o en el que sea, o en tus hijos que están necesitados de Cristo. Y tú dices, pues, yo voy a estar clamando por mis hijos que están, ya no lo hago por mí, lo voy a hacer por mis hijos que están necesitados de Cristo. Y voy a tomar la disciplina de estar intercediendo hasta que los vean los caminos del Señor. ¿A qué otro gallo cantaría? ¿Pero por qué no lo hacemos? Por el egoísmo humano, por la incredulidad, porque no creemos que Dios pueda hacer algo. Entonces, ¿para qué voy a orar? Yo llevo orando 3 días y no va a hacer nada. No. Pégate 3 años a ver si no va a hacer nada Dios. Sé como Edison, si hay que probar 1000 veces, se prueba 1000 veces. Y ninguna será un fracaso. Ninguna será un fracaso, porque Pablo lo tenía claro. Ninguna era un fracaso. Una obra mayor, una voluntad superior. Entonces vale la pena, mis amados hermanos, que usted pueda decir, ya no vivo yo, vive Cristo. ¿Usted sabe qué significa esa profundidad de evangelio? Cuando tú puedes decir, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Porque todos lo podemos decir, ¿no? Ya no vivo yo, vive Cristo en mí, y un jamón. Eso es lo que podemos creernos en el intelecto. Pero eso es lo que necesitamos buscar todos y anhelar todos. Que viva Cristo en nosotros y el Espíritu Santo de Dios. Y que se haga la voluntad del Espíritu en nuestras vidas. Pero al fin eso, ya lo dijo Pablo, se trata de escoger. No sé cuál escoger. Tú tienes que escoger. Tú vas a tener que escoger esta noche, si mañana te levantas a buscar a Dios o no, lo vas a tener que escoger hoy, antes de acostarte. Pues tendrás que acostarte antes, tendrás que poner el despertador. Habrás escogido. O escogerás cuando llegas a tu casa si lo último que haces es apagar la tele o dedicar 5, 10, 15 minutos a decir, voy a leer la palabra, voy a escoger eso. O a mis hijos, lo voy a acostar ya, les voy a leer un salmo. Escogemos, estamos escogiendo todos los días. Pero muchas veces escogemos lo más cómodo y lo más egoísta. Tirarte con las patas para arriba, con el mando allá. Porque te habrá vencido otra vez el cuerpo. Y el espíritu que te dice lo contrario habrá perdido una batalla más. Es una lucha diaria. No, yo escojo hoy estoy ilusionado, me emocioné la predicación. No. Una vez alguien que quería venir a orar conmigo y tal, y fue un día, se levantó y fue un día, se aburrió. ¿Hay que venir más? No, tú te puedes quedar en tu casa. Un día está bien la experiencia, qué bonito, pues sí que bien, que guapo esto ahí, las olas, el mar, la estrella, el Dios grande, cómo me siento de bien. ¿Y? No, pero mañana también. No, tranquilo. Nos regimos por la palabra, por las emociones. El tiempo es diferente. El tiempo es diferente. El que tiene oído para oír, oiga. El tiempo es diferente este año al año pasado. Y se sigue acortando. Ponte en pie conmigo hoy.